Cordial saludo, mi nombre es Brian Flores. Adjunto el documento de identificación para comprobar la identidad inscrito en el curso de instrumentación virtual. En este caso, para la explicación de por qué elegimos los sensores y los actuadores presentados en el informe para el desarrollo de la actividad fase 2, implementación del DAQ, entonces les voy a explicar el por qué escogimos estos sensores y estos actuadores. Entonces, para empezar, tenemos el caso de que tenemos pues, un invernadero y debemos controlar ciertos factores físicos dentro de él para pues, que las plantas que están allí tengan, digámoslo así, una vida y un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces tenemos unas variables que son la temperatura, que resulta determinante pues, en el proceso fisiológico de las plantas, ya que un exceso pues, de calor puede generar estrés y la disminución del mismo pues, limita la fotosíntesis, ¿no? Entonces hablamos también de la humedad relativa, que regula la transpiración y el balance hídrico, además de estar asociado pues, al riesgo, a la aparición pues, de enfermedades, ¿no? Lo que hace indispensable pues, mantenerlas en rangos adecuados. Tenemos también el control de la radiación lumínica, que se relaciona directamente con la fotosíntesis, siendo necesaria pues, para garantizar que las plantas reciban la cantidad de luz suficiente. ¿Sí? En este caso van a ser lámparas, digamos, como adicionales en caso de que se requiera un poco más de luz, ¿no? Suplementarias, digámoslo así. Finalmente, también tenemos la concentración de dióxido de carbono que contribuye pues, para el crecimiento, ¿no? Y el nivel adecuado de este gas pues, mejora significativamente la productividad del cultivo, ¿no? Entonces, para la adquisición de estas variables se emplean unos sensores específicos que pues nos van a ayudar a monitorear y controlar las variables que pues tenemos allí, ¿no? Entonces, al final hemos elegido el sensor DHT11 que está utilizado para medir de manera simultánea la temperatura y la humedad relativa. ¿Sí? En este caso, pues nos entrega unos valores que pues, nos van a facilitar la integración al sistema automático y pues, su control, ¿no? Tenemos un sensor fotorresistivo LR que varía de acuerdo a, pues, a la intensidad de la luz y permite accionar unas lámparas de apoyo, como lo mencionamos anteriormente, cuando los niveles de luz en el invernadero pues, no son suficientes, ¿no? Entonces, para terminar tenemos el sensor MQ135, que es un sensor que básicamente pues, es genérico para la medición de gases, pero pues en este caso lo vamos a usar para medir la concentración del CO2 que está en el ambiente pues, del invernadero. Entonces, al final va a activar un sistema de ventilación o dosificación, en este caso dosificación en caso de ser necesario, para el CO2 y pues va a ser en función de las necesidades del cultivo, ¿no? Entonces, los sensores se convierten pues, en elementos fundamentales dentro del sistema de adquisición de datos para poder controlar, en este caso, nuestros actuadores, que básicamente, que escogimos nosotros? Un ventilador que es el que nos va a hacer circular el aire y nos va a ayudar a controlar la temperatura en base pues, a la medición de la temperatura que tengamos con el primer sensor. Una solenoide o una bomba que lo que va a hacer es regar agua a presión o un riego de aspersión que nos va a ayudar a controlar o a mantener la humedad de las plantas, ¿no? Vamos a tener las lámparas de apoyo que se van a encender y van a poder tener también una intensidad de acuerdo pues a las necesidades, ¿no? Tenemos un dosificador de CO2 que básicamente lo que va a hacer es inyectar CO2 para poder controlar los niveles en el ambiente del invernadero. Y adicional tenemos una pantallita o un display LCD LM041L que básicamente lo que nos va a ayudar es a poder visualizar los valores de las variables que vamos a tener allí, ¿no? Entonces, básicamente esa es la explicación del por qué hemos escogido estos sensores y estos actuadores que nos van a ayudar pues a mantener en condiciones adecuadas nuestro invernadero, ¿no? Y así mantener pues en condiciones adecuadas la vida y el desarrollo pues de las plantas allí. Muchísimas gracias. Bueno, para el diseño esquemático de nuestro DAQ, lo realizamos en el entorno de Proteus, en el simulador de Proteus,
que pues básicamente es un simulador de componentes electrónicos. Como podemos ver acá, nuestro sistema DAQ se compone de una placa Arduino, de los sensores que previamente ya se habían definido en la actividad y de los actuadores que podemos verlos acá, que también están preestablecidos en la guía. Nuestro sistema se conforma de una placa Arduino, que es el cerebro principal del sistema. Adicionalmente a esto, estamos utilizando una pantalla de 16 por 4 para el tema de visualizar los datos de cada uno de los sensores. Y adicionalmente a esto, estamos utilizando el puerto serie, el monitor serie, para ver los datos de igual forma de cada uno de los sensores. De entre los sensores que estamos utilizando en nuestro DAQ, estamos utilizando el sensor de temperatura y humedad, el DHT11, para visualizar estas dos variables, como es la temperatura y la humedad. Este es un sensor digital, el cual pues envía los datos a través del puerto serie. Para el tema de la luminosidad, estamos utilizando una LDR en configuración de un divisor de voltaje adjunto con una resistencia de 10K, que de igual forma pues sensa el nivel de luz y nos envía este dato a través de uno de los pines análogos del Arduino. Y finalmente, para el sensado del gas, estamos utilizando un sensor de gas MQ135 para el sensado del CO2. Bueno, acá estamos apoyándonos de librerías propias del entorno de Proteus para la simulación de cada uno de estos módulos y sensores. Como les comentaba, el sensor pues, de gas nos mide el CO2 y envía un dato a través del puerto análogo del Arduino. Adicionalmente a esto, estamos también simulando cada uno de los actuadores. Tenemos el ventilador, que este se encargará de activarse en función de la temperatura, la lámpara, que se activará en función de la luminosidad, la bomba del aspersor, que se activará en función de la humedad del ambiente, y finalmente el dosificador de CO2, que este se activará en función de la cantidad de CO2 que esté dispersa en el aire. Básicamente este es nuestro esquemático con cada uno de los sensores y actuadores que conforman a nuestro sistema de ACU. Cordial saludo, mi nombre es Marcos Hernández. Realizaré la explicación al código del Arduino. Entonces, inicialmente de la línea 1 a la 3 tenemos las líneas de las librerías para LCD, para el sensor de HT11 y para la calibración del LDR. De la línea 5 a la línea 11 tenemos la declaración de los pines de salida para el LCD, y de la línea 12 a la línea 15 tenemos la declaración de los pines para los actuadores de ventilador, lámpara, bomba y dosificador del CO2. Desde la línea 17 hasta la línea 21 tenemos nuestros parámetros que van a ser constantes tipo float, en el cual se realizará la calibración del LDR. Tenemos en la línea 18 la resistencia a la cual conectamos en el divisor de voltaje para que se nos permita una llegada análoga de 0 a 5 voltios en nuestra entrada. Y tenemos en la línea 19, tenemos nuestra resistencia de referencia cuando es sometido a 10 lux el sensor, que va a ser nuestro punto de referencia. Tenemos el tema de gamma, que es el factor de no linealidad del sensor, y tenemos nuestro constante float de valor de referencia, que es el voltaje del Arduino. De la línea 23 a la línea 25 tenemos la definición del tipo de sensor de HT11, el cual va a ir a nuestro pin número 2. En la línea 27 tenemos la declaración de los pines para nuestro LCD. Tenemos en la línea 29 a la 31, tenemos nuestra declaración de las entradas análogas para el LDR y para el sensor de gas. Desde la línea 33 hasta la línea 55 tenemos la configuración de nuestra LCD y la terminal virtual. Asimismo, en la parte inferior, en la línea 52, tenemos la declaración del tipo de pin
o del modo de pin que vamos a darle a las diferentes variables de ventilador, de bomba, lámpara, de dosificador, las cuales van a ser salidas. Para que se ejecute correctamente debe hacerse este paso. Desde la línea 58 tenemos nuestro loop inicialmente con nuestro sensor de humedad y temperatura, que es el de HT11, en donde la variable HU va a ser la que nos indique el valor de humedad y la variable TE tipo float nos indicará la temperatura. Ya seguido de esto tenemos más hacia adelante en la LCD nos solicite que se nos muestre la humedad, que se nos muestre la temperatura mediante las variables ya indicadas. Asimismo en la terminal virtual que se nos muestre mediante la variable HU y la variable T se nos muestren los diferentes valores. Y por finalizar, en el tema de ventilador y del aspersor, que realmente serán el control de temperatura y el control de humedad, que si la temperatura es mayor o igual a 40, entonces nuestro ventilador se encienda. Si la temperatura es menor o igual a 28, nuestro ventilador se apague. Si la humedad es menor o igual a 40, nuestro aspersor o la bomba se nos encenderá, y si la humedad ya es mayor o igual a 60, la bomba se apagará. Seguimos con el sensor detector de luz, en donde se hace la calibración mediante la función log. Esta se encontró en internet, ya que no es lineal la conversión de lo que nos lee el sensor, que es en resistencia, no es lineal con los lux, entonces no es lineal, entonces se debe hacer la aplicación de esta fórmula. Acá se tienen en cuenta las variables que se declararon inicialmente en el código, como resistencias de referencia, como gamma y como el voltaje también de referencia. Y la resistencia a la cual nos entrega el sensor a los 10 lux. Entonces tenemos por acá en nuestra variable lux, es el resultado de la fórmula aplicada, en donde ya tenemos seguido de esto, tenemos que en nuestra terminal virtual se nos muestre la variable lux, que en el LCD también se nos muestre la variable lux y nos muestre los valores que necesitamos visualizar de estos sensores en unidades físicas. Tenemos el control del actuador de la luz, entonces es una lámpara. Si la luz es menor o igual a 300, se nos va a encender la lámpara. Si la luz es mayor o igual a 500, se nos va a apagar la lámpara. Seguido de esto, estamos con el sensor de gas, el cual acá nos damos cuenta que es el MQ135 nuestra variable, y es la lectura, la toma desde gas. Entonces lee el valor del sensor, este lo transforma, lo vamos a convertir de 0 a 1000 partes por millón, y la lectura del sensor como tal viene de 0 a 1023, entonces lo convertimos de 0 a 1023, de 0 a 1000. Esto ya que es partes por millón, así como se ha hecho anteriormente. Entonces en la LCD tenemos en cuenta nuestra variable CO2 que se nos muestre en la LCD, que en el terminal virtual se nos muestre también la variable CO2 con unidades partes por millón, y el control de CO2 actuador dosificador. Si el CO2 es menor o igual a 350 partes por millón, nuestro dosificador se va a encender, y si el CO2 es mayor o igual a 900, el dosificador se va a apagar. Muy buenas tardes, mi nombre es José Alejandro Gómez. Como ya lo mencionaban mis compañeros anteriormente, ya tenemos implementado el DAQ en Proteus y el código cargado en el Arduino Uno. Entonces vamos a iniciar con la simulación, no sin antes recordar que tenemos que medir las variables de temperatura, humedad, radiación y concentración de CO2. Para esto vamos a utilizar tres sensores. El DHT11 es el sensor de humedad y temperatura, el EDR1 es el sensor de luz y el MQ135 el sensor de gas o de CO2. Estos nos van a enviar señales al Arduino, y el Arduino nos va a enviar las señales para que se activen los actuadores.
en este caso el ventilador para la temperatura, la lámpara para la luz o los luxes, la bomba de aspersión para la humedad y el dosificador CO2 para el CO2 o el gas. Entonces vamos a dar inicio a la simulación. Inicialmente se abre el Virtual Terminal y nos arroja el mensaje de bienvenida, tanto en el Virtual Terminal como en la pantalla LC2. Una vez termine el mensaje de bienvenida, nos va a arrojar los valores iniciales, tanto de humedad, temperatura, la luz en radiación o luces y la concentración del CO2 en partes por millón. En este caso tenemos una temperatura del 61%, una temperatura de 21 grados centígrados, 557 luxes y 974.58 partes por millón de concentración de CO2. Eso también lo podemos ver aquí en el Virtual Terminal, la humedad, la temperatura, los luxes y la concentración de CO2. Vamos a iniciar por partes. Primero vamos a mirar el tema de la humedad y de esta manera lo podemos controlar. Aquí en el DHT nos da la opción de modificar por efectos académicos la humedad que existe aquí en este sensor. Entonces la vamos a bajar de tal manera que llegue menos de 40 y se nos active la bomba de aspersión. A medida que nosotros vamos bajando la humedad, tanto la pantalla LCD como el Virtual Terminal me van arrojando los valores. Es decir, que en este caso yo ya la bajé en menos de 40, es decir, a 39. En este caso ya se refrescó acá, 39 grados, 39%, lo mismo que tenemos aquí en el sensor y lo mismo que nos arroja aquí el Virtual Terminal. Como vemos, ya el relé hizo su función de activar, de cerrar el circuito y encender el LED y la bomba de aspersión. Si yo lo vuelvo a subir hasta por encima de 60, él automáticamente se apaga. Por otro lado, este sensor nos activa también la temperatura. En este momento tenemos una temperatura de 21 grados y nos dice que el rango de funcionamiento es de mayor a 28, es decir, que si se supera los 28 grados, inmediatamente el ventilador se me enciende. Entonces, mientras se refresca la humedad, ahí ya se refrescó la humedad, 61%, aquí igual 61%, y vemos que ya la bomba se apagó. Ahora vamos a cambiar aquí los grados centígrados a 30 grados. Les voy a ir explicando el LDR1, que es una fotorresistencia donde por medio de la iluminación que incide en este fotosensor, pues cambia la resistencia. Entonces en este momento tenemos superior a 557 luxes y lo vamos a bajar a 300, que es cuando se enciende. Aquí vemos que ya la temperatura cambió a 30 grados centígrados. Vamos a subir un poco más, por encima de 40, ya que a medida que se va subiendo la temperatura, el ventilador va
va girando con más velocidad. Como les decía, con el LDR1 tenemos 550, lo vamos a ir bajando hasta 300 o menor a 300 luxes para que inmediatamente se nos encienda la lámpara. Todo esto lo hacemos por medio de relés para un accionamiento más confiable y más rápido. Ahí ya se va encendiendo la lámpara y ya vamos viendo cómo va cambiando su intensidad. Vemos que aquí ya cambió la temperatura, la radiación, perdón, y la temperatura apenas cambió, apenas se encendió acá el ventilador y comenzó, de acuerdo a la temperatura, a moverse más rápido. Si yo subo más la temperatura, más rápido va a girar el ventilador. Entonces vamos a subirle un poco más. Y por último tenemos el MQ135, que nos indica que debe accionarse debe tener una concentración de CO2 de entre 300 y 900. Por debajo de 300 se debe encender el dosificador y por encima de 900 se debe apagar. En este caso, como lo tenemos en 973, está apagado. Si nosotros lo bajamos aquí a menos de 300, ahí ya se actualizó a 124.14 y aquí también 124.14 y vemos que de una vez se me enciende el dosificador. Ya aquí el ventilador empezó a girar más rápidamente y vamos a encender también la bomba de aspersión para que se evidencien los 4 actuadores ya encendidos. Aquí ya se actualizó, ya el relé entró en acción y ya tenemos los 4 encendidos con sus indicaciones aquí en la pantalla LCD y los mismos valores aquí en el Virtual Terminal. Espero les haya gustado, les haya quedado claro el funcionamiento del DAQ y las conexiones. No siendo más, me despido. Muchas gracias.